Bien, este segmento de la historia en los programas de estudio se conoce como la constitución o el nacimiento de nuevas naciones. Realmente son 3 o 4 las nuevas naciones así muy evidentes. Por un lado tenemos Italia, que no existía. Tenemos, ¿cómo se llama? Alemania, que tampoco existía. Japón, que era un país feudal. Y desde luego los Estados Unidos. Estados Unidos, una vez que se constituye como una gran nación, pues durante la parte final del siglo XIX, pues eso va a conformar más o menos el mundo, ¿no? El mundo que vamos a conocer en el siglo XX, ¿no? Bien, déjenme parar aquí y lo hacemos así. La unificación italiana se las voy a enseñar en 5 para que se la aprendan bien. Obviamente ahí lo que hay que hacer es leer y leer y leer, ¿no? Para que ustedes tengan claro cada uno de los procesos, pero tener, digamos, el vuelo de pájaro de cómo se constituyó Italia, pues es muy valioso, ¿no? O sea, de ahí empiezas como de lo general a lo particular para que llegues a los procesos más singulares que desde luego aquí no se van a dar, sobre todo lo que se van a dar son los nudos, ¿no? Ese es siempre el objetivo de una clase informativa, ¿no? Bien, en primer lugar, Italia no existe. Italia había dejado de ser desde Roma, o sea, una sola, digamos, unidad, y se había fragmentado por los más distintos avatares, ¿no? Tras la invasión, digamos, de los bárbaros en Roma, pues vino el proceso como de fragmentación y el Imperio Romano pues no volvió a existir, con todo y su importancia. O sea, a partir de eso pues empieza el largo camino de la Edad Media, pero hacia finales del siglo XIV vamos a tener ya las ciudades italianas. Ahora, donde hay ciudades, algunas me preguntaban, por ejemplo, pues ¿por qué Teotihuacán es tan grande, no? ¿Por qué Tenochtitlan era tan grande? Los economistas sabemos rápidamente por qué. Ahí hay comercio. Y donde hay comercio hay concentración, y donde hay concentración hay mucha riqueza. Entonces ahí donde hay comercio, pues va a haber grandes ciudades. Y eso es lo que va a pasar en el siglo XIV, ¿no? En las ciudades italianas, del norte sobre todo, ¿no? Bien, siglo XV, ¿no? Están en auge, han conectado con las rutas de la seda. Ese es un aspecto muy interesante y también poco conocido. Hoy ya hay trabajos de las rutas de la seda como el trabajo de Frank Topan. Frank Topan tiene 2 tomos, las rutas de la seda y las nuevas rutas de la seda, que son diferentes. Las rutas de la seda son las rutas que vienen desde el periodo del siglo XV para acá, incluso con el Imperio Romano, donde desde China mandaban mercancías y llegaba acá, ¿no? Bien, en el siglo XV pues eso va a ser un florecimiento cultural que todos ustedes conocen, para que vean que la economía va acompañando a la cultura. Es decir, no puede haber mecenas si no hay gente rica, ¿no? Y no puede haber gente que se dedica a la pintura con ese nivel de delicadeza que tiene Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, si no hay grandes recursos. Y no puede haber ciudades si no hay cómo construirlas. Entonces la actividad económica es fundamental, ¿no? Ahora, no lo es todo, ¿no? O sea, las pinturas de Tintoretto o las pinturas renacentistas tienen su propio valor en sí misma, más allá de la propia actividad económica. Bien, por eso la historiografía le llamó a eso el Renacimiento, ¿no? Como ustedes ya han de haber oído por acá o escuchado, está la discusión de si fue el Renacimiento o no fue el Renacimiento, si pertenecía a la Edad Media o no. Lo que sí es cierto es que el Renacimiento va a entrar con fuerza porque hay una especie de parteaguas en el pensamiento. O sea, en el caso de los gusanos va a estar muy claro, y sobre todo en uno de los trabajos que dice, bueno, es que en el siglo XIV murió mucha gente. Entró la peste negra
y la gente se moría en las calles. Y eso alteró, eso lo dice un autor, el sentido de la muerte y el sentido de la gloria. Que es, bueno, pues anteriormente la muerte era más bien medieval, ¿no? Era un tránsito por este mundo y tu ida a descansar al paraíso. Pero el problema es que cuando ves morir a mucha gente, pues encaras la muerte. Y al encarar la muerte, pues no te quieres morir, ¿no? Entonces, cuando no te quieres morir y niegas la muerte, empiezas a apreciar la vida humana. Entonces va a florecer un pensamiento que es el pensamiento humanista, ¿okay? Como cambió el sentido de la muerte. De hecho, la muerte empezó a ser representada con su guadaña, caballos y vidas, ¿no? Es decir, pasó de ser una cosa agradable a ser un elemento, digamos, macabro, ¿no? Por lo tanto, la muerte era algo no deseado. Y negar la muerte, en términos lingüísticos, es pasar al otro lado, es decir, es reafirmar la vida. Y si reafirmas la vida, ¿qué vida tenemos? Pues la vida humana. La vida no es igual a la vida de un animal que la de nosotros. La de nosotros es una vida existencial, ¿sale? Entonces la existencia empieza a ser importante. Bien, también trastocó el sentido de la gloria. ¿Qué era la gloria en el pasado? La gloria en el pasado era, pues, que te ibas a ir al cielo, ¿no? Por eso no firmaban los cuadros. El autor no era importante. En cambio, cuando hay una reafirmación de la vida, tú como persona empiezas a ser importante. Y por lo tanto, Leonardo da Vinci, ¿no? Empieza a reafirmar los cuadros. Porque tú dejas la gloria entre los vivos. La inmortalidad es que los vivos te recuerden, ¿sale? Ya no está la inmortalidad porque me voy a ir al más allá, ¿ok? Bien, todos estos cambios nos vienen provocando el Renacimiento. Es muy importante un cambio de mentalidad, ¿no? Y en esa visión también se van a producir en el siglo XV un proceso muy importante que es la constitución de los estados nacionales, que en este caso serían los estados absolutistas, ¿no? Donde se va a pasar precisamente de la parte fragmentaria del feudalismo a el nucleamiento y la centralización hacia un monarca, ¿no? Y ese monarca tuvo que imponerse por la vía de la guerra, eso lo vimos, ¿no? ¿Sí? Es decir, la guerra de los 100 años, etcétera, etcétera. Los italianos, que son unos, digamos, chicos tempranos, unos chicos que se adelantan a su tiempo, que tienen ciudades, pues empiezan a aspirar precisamente a tener un estado absolutista. Y eso se va a ver reflejado en una de las obras, ¿cómo se llama?, que describe un autor del Renacimiento que se llama Maquiavelo. O sea, Maquiavelo, o sea, el valor de la obra de Maquiavelo, El Príncipe, es precisamente que aspira al Estado Nacional, ¿no? En realidad se lo dedica a Lorenzo de Médicis, ¿no? Pero él se inspira sobre todo en César Borgia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Dice, bueno, lo que sucede es que pues, el poder es inevitable, es un mal necesario. Y como es inevitable, pues por lo menos que haga algo bueno. Y ese algo bueno es que permita la unificación del territorio. Porque cuando hay unificación, hay paz y hay desarrollo. Por lo tanto, pues, el príncipe está llamado a unificar el reino. Y por eso le regala a Lorenzo de Médicis su obra, ¿no? Donde le da consejos, ¿no? Le dice, ten cuidado porque los reinos, hay reinos que se adquieren por conquista y hay reinos que se adquieren por herencia, ¿no? Hay reinos que son muy fáciles de mantener porque tienen una sola cabeza, entonces sustituyendo la cabeza tú puedes reinar, ¿no? O hay unos que son muy fáciles de adquirir pero muy difíciles de mantener, que es donde hay muchos señores, porque cuando tú entras a un territorio, los señores verán en ti como un ser poderoso que los vas a liberar frente al que es más poderoso, ¿no? Una vez que ganas son muy difíciles de mantener porque la misma posición que mantuvieron frente a ese señor la van a mantener contigo. Eso es lo que dice el príncipe, ¿no? Y la aspiración del príncipe es mantener un estado nacional, ¿no?
Bien, desde luego, pues mucho de esto es porque está lleno de rutas de comercio, es decir, aquí tenemos la liga veneciana, ¿no? Es toda esta azul fuerte, que va marcando todo el Mediterráneo y va a la conexión hasta China, ¿sí? Y por otro lado, pues está la liga genovesa, ¿no? Que también, digamos, está en ese momento imponiendo el comercio en el Mediterráneo. Entonces, todo el florecimiento de la cultura, obviamente, se debe a una actividad económica muy fuerte, ¿no? Que están teniendo, digamos, mucho dinero. El otro polo está, bueno, hay otros dos polos. El polo catalán, el comercio catalán es un polo comercial muy fuerte, y el otro es el de las Hansas. Es decir, en el norte está Bélgica, los Países Bajos, y esos tienen un fuerte comercio también en el norte. Por lo tanto, el comercio medieval va a servir de base a lo que después va a ser la constitución de los estados absolutistas, ¿no? Bien, acá tenemos el comercio genovés, ¿no? Este es del libro de Georges Duby, ¿no? Y vemos cómo pues dominan el Mediterráneo, lo que es actualmente Turquía, la península de Turquía, y desde luego tienen conexiones en Chipre, en Creta y hasta en el mismo Egipto, ¿no? Bien, ahí pues tienen incluso pues establecimientos, ¿no? Bien, tras la paz de Lodi, Italia va a quedar fragmentada pues en todos estos reinos, ¿no? Por un lado pues está lo que sería el milanesado, lo que sería el reino de Saboya, la República de Génova, la República de Venecia, ¿no? Está lo que es la República de Florencia, toda esta parte que es, son pequeños reinos, ¿no? Donde está Parma, Módena, ¿no? En la zona de la Romaña. Y también tenemos la República de Siena, los estados pontificios, ¿no? El reino de las dos Sicilias en torno a Nápoles y a Sicilia. Además, eso está tan fragmentado que, por ejemplo, acá hay fuerte influencia de Francia. Esta parte tiene fuerte influencia de los Habsburgo. Y luego esta parte va a tener mucha influencia posterior de los españoles. Por lo tanto, la gran desgracia de Italia, dice Maquiavelo, es los estados papales. Porque esos estados papales ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No son lo suficientemente fuertes, dice, para hacer la unificación de Italia, ni les interesa, además. Y además, cada vez que hay un conflicto internacional, siempre es una invitación para que potencias extranjeras se metan a tratar de fragmentar el territorio. Entonces no dejan la unificación de Italia. Por eso pues él apuesta por la República de Florencia. Ahora, el gran problema de Maquiavelo pues, es que se adelanta a su tiempo y le pasa lo mismo que Savonarola, ¿no? Savonarola muere quemado, ¿no? Por adelantarse. Él se adelanta y pues le va mal, pero menos mal porque simplemente lo corren, lo torturan y luego lo desechan, ¿no? Y por lo tanto no vuelve a tener ningún puesto en la República de Florencia, con todo el que tiene un libro sobre la guerra y tiene una historia de Florencia que es muy interesante. Bien, Francia, España y Austria pues son los grandes fragmentadores, ¿no? En el siglo XV y XVI Francia invade Italia y va a someter reinos y ciudades, ¿no? Tras la incursión francesa pues va a quedar el mapa así como está, ¿no? Luego se van a detener los franceses cuando Carlos V obliga al rey francés a renunciar a sus aspiraciones, ¿no? Y por lo tanto pues va a venir la paz, y la paz va a significar pues, la preservación de la fragmentación del territorio. Bien, interviene Austria, España y Francia, ¿no? El resultado de la paz de Utrecht es los límites que conocemos en un primer mapa que les pusimos, y Austria va a recibir el milanesado, ¿no? El duque de Saboya recibe Sicilia, que va a cambiar por Cerdeña,
y la Toscana va a quedar en manos de los Habsburgo, ¿no? Sí saben que los italianos odian a los alemanes, ¿no? Los odian. De hecho, no los odian por ser alemanes, son austriacos en realidad, pero los austriacos hablan alemán. Les dicen, ¿cómo se llama? Tedescos. Así como nosotros decimos a los norteamericanos gringos, los italianos les dicen tedesco a los alemanes, ¿no? Bien, lo que es muy curioso es que, al igual que Alemania, va a haber un estado bujía que va a unificar. Es decir, no se unifican porque todos se levantan y llevan un acuerdo, sino lo van a hacer en cachitos. ¿Y quién lo va a hacer? El estado de Saboya, ¿sí? El Piamonte, ¿no? Yo siempre que tiene como nombre de salón de baile, ¿no? El Piamonte, ¿no? Es el que va a ser la palanca del desarrollo y lo va a hacer al principio ayudado por Francia. ¿Sí? Va a ser un aliado de Francia y eso le va a permitir el proceso de unificación. Pero además hay dos cosas que vimos con Napoleón. Entraron los códigos napoleónicos, ¿se acuerdan? Que hubo un reordenamiento manufacturero en el norte, donde está, por cierto, Turín, ¿no? La capital es Turín ahí, y en Turín están las grandes factorías, pues ahí está la Fiat y todas esas, ¿no? Bien, es ese estado el que va a empujar la unificación y se los vamos a enseñar en 5 partes, ¿no? Bien, en Saboya se inspira el surgimiento. El proceso de unificación es el resurgimiento, ¿no? Que es el resurgimiento. Si tú le quieres aquí presumir un italiano, dices, sí, conozco el resurgimiento, sabes de la unificación italiana, ¿no? Sobre todo vas a quedar muy bien con Franco Salarino, te vas a sentir muy bien, ¿no? Bien, en 1820 se va a revelar Nápoles. ¿Se acuerdan que nunca faltaron, ¿no? Las reuniones. Entonces, en 1820 van a revelar Nápoles, Piamonte y las marcas en Saboya y van a consolidar el estado de Piamonte. Y Carlos Alberto de Saboya se va a lanzar en 48, pero va a ser derrotado. Entonces, el estado de Saboya es el estado unificador, eso se les debe grabar bien, ¿no? Bien, van las 5 fases, se las voy a preguntar después. Primera fase, estamos en 1859. El reino de Piamonte-Saboya, Cerdeña se consolida como tal, es decir, esta parte de aquí. ¿Ok? Primer movimiento, se va a ir a la guerra contra Austria, con la ayuda de Francia. Estando en Francia, con la ayuda de, estando ¿cómo se llama? En guerra contra Austria, con la ayuda de Francia, los van a derrotar y entonces eso le va a permitir a Piamonte quedarse con la Lombardía, es decir, con el milanizado. Como derrotan a los austriacos, el primer paso es la anexión del milanizado. ¿Ok? Esa es la primera fase y desde luego pues a ellos pertenece Cerdeña, ¿no? Bien, segunda fase. En la segunda fase, que va a suceder en 1860, se van a amotinar estos reinos, miren. Parma, Módena y la Toscana. Va a haber motines populares. Esos motines populares van a hacer huir a los gobernantes, a los reyes, y entonces se mete Piamonte y dice, pues vamos a hacer un referéndum. ¿Con quién se quieren quedar? Con Italia. Muy bien. Entonces esto pasa a el reino de Piamonte. Ese es el segundo paso, ¿no? Es decir, tras el plebiscito se quedan con Parma, Módena y la Toscana. ¿Ok? Bien, tercer paso. Aquí es muy importante que lo digan de esta manera. Aparece Garibaldi, que no es el Garibaldi de la Plaza Garibaldi.
Tengan cuidado, son dos italianos diferentes. A ver, lo tienen que decir así: Garibaldi en 1860 y sus 1000 camisas rojas van a invadir Sicilia y luego Nápoles. Van a atravesar el agua, van a desembarcar en Sicilia y van a terminar en Nápoles, ¿no? Van a derrotar a los gobernantes locales, van a convocar a un plebiscito y estos reinos, ¿qué creen? Se unen, ¿no? Entonces, en el tercer paso, Garibaldi y sus 1000 camisas rojas, ¿no? Van a precisamente bajar, ¿no? Van a invadir por Marsala, se van a meter en Palermo y luego van a llegar a Nápoles y van a unificar, van a unir Nápoles con Italia, ¿no? Aquí les recomiendo una película que se llama Gattopardo, ¿no? ¿Sí? Gattopardo con Alain Delon, ¿no? Alain Delon era así como las de mi generación, era así como Alain Delon, ¿sí? Agrado tal de que había una frase, ¿no? Cuando alguien se creía muy guapo decía, pues se crea Alain Delon, ¿no? Bueno, con Alain Delon está Gattopardo, y Gattopardo reseña un tanto, ¿sí?, la sobrevivencia de una familia de nobles en esta zona, precisamente cuando invade Garibaldi, ¿sí? Una película muy larga y muy bonita, vale la pena verla, viejita, sin lugar a dudas. Entonces, ya tenemos en el tercer paso que pues quedan solamente Venecia y los estados pontificios. Es decir, todo esto ya lo unificaron por efecto de invasiones y guerras, motines, ¿no? Y entonces el cuarto paso es precisamente Venecia. La cuarta fase de la unificación es que Italia le declara la guerra a Austria por el Veneto, la derrota, ¿no? Bien, con ello se anexiona el territorio y entonces Venecia pasa a formar parte de Italia. ¿Sí? Ahí está afuera el Tirol porque se lo ganaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Bien, es muy curioso, ¿no? Por ahí estaba el Palacio de Maximiliano, ¿no? Por ahí me decía un italiano que era de Piamonte, decía, pues es que ya ahí nadie quiere vivir porque dicen que hay fantasmas. Y digo, pues vamos a hacer una fiesta ahí, italianos, un reventón, vamos a ver cómo nos toca con los fantasmas, ¿no? Y dice, sensacional, estaba muy animado este señor, decía que sí, vamos a hacer una fiesta. Bien, ¿qué queda? Los que pichan y cachan y dejan matar. Entonces, resulta que estados pontificios no los pueden invadir porque Francia los protege. Están las tropas francesas, los estados pontificios, protegiendo al Papa. Pero en 1870 hay una guerra de Francia con Prusia, que es la guerra franco-prusiana. ¿Sí? Es muy curiosa y no olviden la fecha porque es 1870, que es cuando acaba este curso. Acuérdense que nosotros cortamos en 70, aunque de repente nos vamos más adelante. ¿Sí? ¿Por qué es importante 70? Porque en 70, con la guerra franco-prusiana, Francia pasa a ser una potencia de tercer orden y Alemania se levanta como la primera potencia europea. Les decía, ¿no? Que Alemania fue la primera potencia europea y le ganan a Francia. Y esto tiene que ver con Italia y tiene que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque los franceses están en México con Benito Juárez. Entonces, en el momento que se les vienen encima los alemanes, Napoleón III retira las tropas de Italia y retira las tropas de México, ¿no? Y entonces en Italia lo que hacen es invadir los estados papales inmediatamente, y en México es cuando le cortan la retirada a Maximiliano en la batalla de Puebla, y luego Escobedo se encarga del resto, ¿no? Derrota al ejército muy mermado de Maximiliano y termina fusilándolo en el Cerro de las Campanas, ¿no? Entonces tenemos ese elemento común, ¿no? Y los italianos lo saben, ¿no? Muy bien, entonces la quinta fase
es que Francia protege el territorio del papado, la guerra franco-prusiana obliga a Napoleón III a retirar sus ejércitos en 1870 y los italianos invaden los estados papales completando la unificación. En 5 pasos, ¿no? ¿Cuál fue el primer paso? No, 59. ¿Qué fue? No, sí, perdón. El reino de Piamonte se consolida. Se va a la guerra contra Austria y le quitan el milanesado. Acuérdense las milanesas. El milanesado, ¿no? Segundo paso. Ahora sí, ¿qué sucede en el segundo paso? Se amotina en Parma, Modena y la Toscana. Ajá. ¿Y qué hay después de eso? Se hace un plebiscito y se une a Italia. Exacto. Viene el plebiscito y se une en Italia. Tercer paso. 1860 Garibaldi, 10.000 camisas rojas, invaden Sicilia y Nápoles. Ok, entran, hacen un plebiscito y se pasan a Italia. Reinos amados. Cuarto paso. Enfrentan a Austria y le quitan Italia contra Austria. El Véneto. el Véneto. El Véneto. Venecia, ¿no? Venecia. Se anexa el territorio. Ajá, entonces se van a guerra contra Austria, le quitan Venecia. Y el quinto paso. Sus estados pontificios están protegidos por Francia y por la guerra franco-prusiana obligan a Napoleón III a retirar sus tropas. Retiran las tropas y invaden. Invade. Y entonces Italia está unificada. ¿Sí? Ahí está la unificación. ¿Ya vieron cómo se hizo Italia? No existía antes de 1870 unificado. ¿Ya vieron? Se fue unificando por pedazos. ¿Sale? Bien, muy bien. ¿Quiénes son los impulsores de la unificación? Pues desde luego Cavour Cavour y Garibaldi. y no es Víctor Manuel. Víctor Manuel I. Muy bien. Entonces, bien. Unificación de Alemania en 3 pasos. ¿Sí? De hecho está por colores, fíjense bien. Todo esto era Prusia. ¿Sí? Primer paso es lo anaranjado, el segundo paso es lo verdecito y el tercer paso es lo azul. ¿Sale? Ahí van los 3 pasos. Primer paso, la guerra de los ducados. Van contra Dinamarca, los derrotan y les van a quitar los territorios de Schleswig y Holstein. ¿Sí? Holstein, como las vacas. ¿Sí? Bien, primero es la guerra de los ducados, que es contra Dinamarca, le quitan los territorios de Schleswig y luego de Holstein. ¿Sale? Bien, por lo tanto es la parte, si nos vamos para atrás, naranja. Ahí está, eso es lo que les quitaron. ¿Sí? A los austriacos. Y luego, la segunda es la guerra prusiano-austriaca de 1866, en la que derrotan a los austriacos y en la que se van a anexar Baviera, Württemberg, Baden y el Palatinado. ¿Sí? A ver, copien los nombres, ¿no? Son los reinos así como del sur, ¿verdad? La zona de Baviera, ¿no? Que es esto verdecito que tienen abajo. Ahí está el Palatinado, Baviera y Württemberg, ¿no? Para derrotarnos a los austriacos en esa, usaron ferrocarriles, así como Pancho Villa, ¿no? Trasladaron las tropas muy rápidos y Austria no le dio chance ni de montar en su caballo, o sea, no pudieron derrotar a los prusianos, que a partir de ese momento empezaron a ser pues, ya una potencia, ¿no? Bien, la tercera, coincidiendo con Italia, es la guerra franco-prusiana, ¿no? Van a derrotar a Francia y se van a anexionar Alsacia y Lorena. ¿Sí? Por lo tanto, es en 3 pasos, ¿no? 1870 ya tenemos Alemania unificada, igual que Italia unificada. ¿Sí?
70. Muy bien. Ahí está la parte azul, ahí está Alsacia y Lorena, es como un boomerang. Esa se la van a disputar varias veces. La primera va a pasar a la de Francia, luego en Alemania se la va a volver a reconquistar con Hitler, va a perder la guerra a Hitler, se la van a volver a quitar, y luego se va a volver muy importante para el proceso de unificación europea. ¿Sí? Entonces, Alsacia y Lorena, además de haber minas de carbón, hay vinos. Los vinos alsacianos son muy famosos, ¿no? Primer paso, compañeros. Van contra Dinamarca, los derrotan y les quitan Schleswig y Holstein. Ok, muy bien. Segunda fase. Guerra prusiano-austriaca. 1836. Derrotan a los austriacos y se anexa Baviera, Württemberg, Baden y el Palatinado. Muy bien. Y la tercera fase, ¿cuál fue la que completa? Guerra franco-prusiana. Derrota a Francia y se anexiona Ok, pues se saben bien, ya como si fueran alemanes, ya saben, ¿no? A ver si la apuntas. A ver si la ponen, no, pues, si te sabes los 5, te las sabes de memoria. O sea, es un muy buen ejercicio. Ok, muy bien.